Estimados alumnos y amigos, el día de hoy veremos cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias para datos discretos, es decir, sin intervalos. Y lo haremos a partir del desarrollo del siguiente ejemplo, que dice: un grupo de 30 niños se encuentran en el patio de una institución educativa. A cada uno se le pregunta por su respectiva edad, obteniéndose las siguientes respuestas. Aquí tenemos las edades de los 30 niños. Empezaremos ordenando esta información de menor a mayor, que quedaría de la siguiente forma. Ya tenemos en pantalla ordenada la información de menor a mayor. El siguiente paso es iniciar la construcción de la tabla de distribución de frecuencias para estos datos. Empezaremos con 3 columnas. En la primera columna debemos ubicar siempre los valores de la variable. Recordemos que la variable aquí es la edad de estos estudiantes. Y como podemos apreciar, existen 7 valores de esta variable. Al valor de la variable se le llama dato. Así que ubicaremos aquí los valores de la variable edad. El primero es 5, luego sigue 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la segunda columna haremos el conteo de la cantidad de veces que aparece cada uno de estos datos. Según la información que se nos presenta y ordenada, nos daremos cuenta que el primer dato, que es 5, aparece 4 veces. Empezamos el conteo. El dato 6 aparece 7 veces. El dato 7, según la información presentada, aparece 8 veces. El dato 8 aparece solamente 4 veces. Y el dato 9, como vemos en pantalla, está apareciendo 3 veces. Lo mismo sucede con el dato 10. Solamente aparece 3 veces. Y por último, el dato 11 aparece una sola vez. Con el conteo podemos ya hablar del concepto siguiente, que es la frecuencia absoluta simple, o sencillamente llamada frecuencia, cuyo símbolo es la letra F minúscula. ¿Esta frecuencia qué indica? Indica la cantidad de veces que aparece un dato. Y esa información nos va a proporcionar precisamente la columna del conteo. Empezamos con el dato 5. Según el conteo, este dato aparece 4 veces. Por lo tanto, la primera frecuencia, o F sub 1, es igual a 4. El segundo dato 6, de acuerdo al conteo, vemos que aparece 7 veces. Eso indica que la segunda frecuencia, o F sub 2, es igual a 7. El dato 7, de acuerdo al conteo, aparece 8 veces. Por lo tanto, la tercera frecuencia, o F sub 3, es igual a 8. El dato 8 aparece 4 veces. La cuarta frecuencia, o F sub 4, es igual a 4. El dato 9 aparece, según el conteo, 3 veces, por lo tanto, F sub 5 es 3. Y así, el dato 10 aparece 3 veces, por lo tanto, la sexta frecuencia es igual a 3. Y por último, el dato 11, que aparece una sola vez, eso indica que la última frecuencia, o F sub 7, es igual a 1. Ya tenemos las frecuencias de cada uno de los datos. Ahora vamos a sumar todas las frecuencias. La suma de todas las frecuencias absoluta simple debe darnos igual al tamaño de la muestra. Recordemos que se ha encuestado a 30 estudiantes. Procedemos a sumar 4 más 7, 11, más 8, 19, más 4, 23, más 3, 26, más 3, 29 y más 1, 30. Coincide. Y debe hacerlo. No olvidemos que la suma de las frecuencias absolutas simples debe coincidir con el tamaño de la muestra, que en este ejemplo que estamos explicando es igual a 30.
Bien, la frecuencia absoluta simple va a reemplazar al conteo, por lo tanto, vamos a eliminar esa columna para incorporar una columna más. Vamos a colocar en las frecuencias absolutas a la frecuencia absoluta acumulada, cuyo símbolo, como podemos ver en pantalla, es la letra F mayúscula. ¿Y cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Es muy sencillo. Veamos la primera frecuencia absoluta acumulada, F sub 1, F mayúscula, por supuesto. La primera frecuencia acumulada coincide con la frecuencia absoluta simple. En este caso sería 4. Para conseguir la segunda frecuencia absoluta acumulada, debemos sumar la primera frecuencia absoluta acumulada con la siguiente frecuencia absoluta simple, como pueden ver ustedes en pantalla. Y el resultado de esa suma nos va a dar la segunda frecuencia absoluta acumulada, es decir, F mayúscula sub 2. Procedemos a la suma, 4 más 7, eso es igual a 11. Ya tenemos F mayúscula sub 2. Ahora, para conseguir la siguiente frecuencia absoluta acumulada, vamos a sumar la frecuencia absoluta acumulada 2 con la siguiente frecuencia absoluta simple. Y el resultado, por supuesto, nos va a dar la tercera frecuencia absoluta acumulada. 11 más 8, eso es igual a 19. Pero también podemos conseguir las frecuencias absolutas acumuladas sumando las frecuencias absolutas simples. Veamos el ejemplo. 4 más 7 más 8, ¿qué nos da? 19. Entonces podemos conseguir la frecuencia absoluta acumulada sumando las frecuencias absolutas simples. Seguimos encontrando las siguientes frecuencias absolutas acumuladas y vamos a repetir, por supuesto, el proceso. Aquí vamos a sumar 19 más 4 nos va a dar la siguiente frecuencia absoluta acumulada, que sería 23. 19 más 4, 23. Procedemos al cálculo de la siguiente. Repetimos el proceso. 23 más 3, eso es igual a 26. Continuamos con la siguiente y el proceso se vuelve a repetir. Observen que es muy sencillo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada número 7. 29 más 1 sería igual a 30. Siempre, 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 la frecuencia absoluta acumulada, la última, debe coincidir con el tamaño de la muestra, como podemos ver en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar dos columnas más. Es decir, vamos a hablar de las frecuencias relativas. Hablaremos primero de la frecuencia relativa simple, representada por la letra H minúscula. Y luego haremos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, representada por la letra H mayúscula. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa simple? Veremos la primera. También es muy sencillo. Tomamos a la frecuencia absoluta simple, que aquí es 4. A esta cantidad lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 30. Y tendríamos pues 4 sobre 30. Pero se acostumbra también representarlo en su forma decimal. Tomamos una calculadora y procedemos a la división y aproximadamente 4 sobre 30 sería 0,13. Insisto, podemos trabajar solamente con las fracciones, pero usualmente se acostumbra trabajar con los números decimales. Aquí estamos aproximando. Para la siguiente frecuencia relativa simple, también tomamos la frecuencia absoluta simple siguiente, que aquí es 7, y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra. Y como pueden ver ustedes, estamos repitiendo el proceso anterior. Nos quedaríamos con esto como fracción, pero vamos a expresarlo en su forma decimal. Tomamos la calculadora y aproximadamente sería 0,23.
La siguiente frecuencia relativa simple se va a repetir el proceso. Vamos a tomar 8 sobre 30, expresamos en su forma decimal, aproximamos. Continuamos con 4 sobre 30, su forma decimal. Luego sigue 3 sobre 30, su forma decimal. 3 sobre 30 nuevamente se repite, su forma decimal. Y por último 1 sobre 30 y su representación decimal. Como pueden ver, es muy sencillo. Es dividir la frecuencia absoluta simple, por supuesto correspondiente, entre el tamaño de la muestra. ¿Y qué vamos a conseguir? La frecuencia relativa simple correspondiente. Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas simples, el resultado debe darnos 1. Sumamos todas las fracciones que tenemos aquí, todas las fracciones, y el resultado va a ser 1. Ahora preguntarán, profesor, al sumar todos los decimales también debe darnos 1. Por supuesto tiene que ser 1. Pero sucede que como por aquí hay cantidades aproximadas, se distorsiona el dato real. Entonces, por eso sucede que algunas ocasiones sale 1,01 o 0,99, como en este caso, si sumamos va a salir 0,99, no sale exactamente 1. Y la pregunta es, ¿pero por qué sucede eso? Porque cuando aproximamos, no colocamos el dato verdadero, sino un dato aproximado. Y por ahí se pierde o se agregan valores centesimales en este caso. Para nosotros, para sentirnos cómodos, vamos a hacer un redondeo conveniente y lo haremos en uno de los datos donde hemos perdido decimales. Lo haremos en esta oportunidad convenientemente en el segundo dato, aquí, en la segunda frecuencia relativa simple. Lo pondremos 0,24. Y con eso, al sumar, nos daría 1. Continuamos. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas acumuladas. Para calcular la primera frecuencia relativa acumulada, simplemente copiamos la primera frecuencia relativa simple, es decir, 0,13, 13 centésimos. La siguiente frecuencia relativa acumulada se consigue pues sumando la anterior, en este caso 0,13, con la siguiente frecuencia relativa simple. Procedemos a la suma y el resultado, 0,13 más 0,24, nos da 0,37. Para la siguiente, repetimos el proceso. Tomamos la frecuencia relativa acumulada anterior y la sumamos con la frecuencia relativa simple siguiente. Y el resultado, por supuesto, es la frecuencia relativa acumulada, en este caso, número 3. Para conseguir la frecuencia relativa acumulada número 4, tomamos la frecuencia relativa acumulada número 3, lo sumamos con la siguiente frecuencia relativa simple, que en este caso es 4, para lograr conseguir la frecuencia relativa acumulada número 4, que nos daría 0,64 más 0,13, 0,77. Y así, seguimos repitiendo el proceso hasta lograr la última frecuencia relativa acumulada. Y la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1. Siempre debe darnos 1. Ahora vamos a incorporar dos columnas más. Vamos a hablar de la frecuencia relativa porcentual. Empezaremos explicando la frecuencia relativa porcentual simple y luego la frecuencia relativa porcentual acumulada. Para conseguir la frecuencia relativa porcentual simple, en este caso la primera, nos ubicamos en la primera frecuencia relativa simple, esta que señalo en pantalla. La multiplicamos por 100 y el resultado nos daría la primera frecuencia relativa porcentual simple. 13 centésimos por 100, eso sería igual a ¿cuánto? A 13. Esto significa 13%. Lo mismo hacemos con la siguiente frecuencia relativa simple. Multiplicamos aquí 0,24 por 100, resultando pues 24. Esta es la forma como se consigue la frecuencia relativa porcentual simple.
Continuamos. Nos ubicamos en la siguiente frecuencia relativa simple. Multiplicamos a esta por 100 y conseguimos su porcentual. Continuamos. 0,13 por 100 y nos daría 13. 0,10 por 100 y nos daría 10%. 0,10 por 100 nuevamente y nos daría 10%. Y por último, 0,03 por 100 sería igual a 3%. Si nosotros sumaríamos todas las frecuencias relativas simples, el resultado debería darnos 100%. Procedemos a sumar. Usamos una calculadora o sumamos mentalmente y el resultado nos va a salir aquí 100%. Ahora veamos cómo se calculan las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. La primera va a coincidir siempre con la frecuencia relativa porcentual simple, es decir, sería igual a 13. La siguiente lo conseguimos de esta manera. Sumamos la primera frecuencia relativa porcentual acumulada con la siguiente frecuencia relativa simple. Así que procedemos a sumar 13 más 24 y el resultado que nos va a dar 37%. Repetimos el proceso para conseguir la siguiente frecuencia relativa porcentual acumulada. Así que sumamos 37 más 27 es igual a 64. Seguimos repitiendo el proceso. Ven que es muy sencillo. 64 más 13 es igual a 77. 77 más 10 es igual a 87. Y así repetimos el proceso hasta llegar a la última frecuencia relativa porcentual acumulada, que debe ser igual al 100%. Y aquí lo tenemos. Bueno, estimados amigos, agradezco como siempre la paciencia en escucharme, y si este video te ha encantado, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos y contactos. Conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.